Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. El 2020 fue el año de las protestas en Colombia, también el 2019, pero este año en particular fueron protagonistas para algunos el Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como el SMAT. Esta fuerza que es del Estado fue clave para evitar disturbios y mayores desórdenes sociales, pero irrefutablemente incurrió y hubo uso desmedido de la fuerza, ocasionando heridos y en algunos casos puntuales muertos en algunas ciudades como por ejemplo Cali. Hay un sector del país que la apoya porque dicen que evitó un mayor caos, mayores desórdenes, y otro que la aborrece porque la acusan de ser provocadora y agresiva. Ese sector que la aborrece principalmente está con el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en campaña prometió que acabaría con el SMAT. Llegó la hora de gobernar y el presidente Petro parece que no acabará del todo el SMAT, pero sí lo va a modificar. Empezó por el nombre y los colores de los uniformes. Algunos votantes del presidente Petro le reclaman ahora en redes sociales por qué no está cumpliendo lo que era una promesa de campaña, mientras que otros están muy preocupados por quién defenderá a los ciudadanos en casos de motines y fuertes enfrentamientos y bloqueos en el marco de la protesta social. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. El primer nombre que tendrá el SMAT es, según informó el nuevo director de la policía, el general Henry Sanabria, pasará a llamarse Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Esta noche está con nosotros José Alberto Tejada Echeverri, él es representante a la Cámara por el Pacto Histórico, periodista, es vallecaucano, fue un hombre muy activo también en la protesta social. Bienvenido, representante, buenas noches. Buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. Esta noche también está con nosotros Carolina Giraldo, ella también es representante de la Cámara por Risaralda, pero por el partido Alianza Verde. Representante Giraldo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a usted. Gracias, señora. Fabio Arley Gutiérrez es intendente jefe de la Policía Nacional, retirado, estuvo en la institución durante 23 años y muy conocedor de estos temas del SMAT. Bienvenido, señor Arley Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué lectura está teniendo usted de lo que está ocurriendo, todos los anuncios alrededor del SMAT, anuncios que hace el nuevo director, el general Henry Sanabria? Bueno, pues ha habido mucha información, pero considero que también ha habido mucha desinformación. Lo primero que yo diría es que la gente debe tener claro qué es el SMAT y por qué en los medios de comunicación o por qué desde el gobierno nacional hay una propuesta de intervenirlo, reformarlo o acabarlo. Esas serían como dos cosas importantes para dejar claro. Y en ese entendido yo diría lo primero. Me parece que en los medios se está moviendo mucho el tema de que hay que modificar, que hay que acabar o que hay que intervenir el SMAT, porque se ha vendido la idea que es un grupo encargado de acompañar o de intervenir el derecho de reunión y manifestación o de intervenir la protesta social. Pero luego en algún punto se ha perdido el objetivo con el cual fue creado el SMAT, que es el control de disturbios y de hechos violentos, que es diferente a lo que se ha asociado, que se presenta como un grupo encargado de reprimir, de constreñir o de limitar el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. Esa es una cosa. Entonces me parece que ha habido una desinformación. Obviamente el SMAT ha intervenido en hechos de violencia, en alteraciones de orden público importantes. Puede que su origen haya sido un origen legítimo, pero luego por el camino se tergiversó y se requirió la intervención. Eso es como importante tenerlo claro. Y dos, el SMAT es una fuerza encargada de apoyar las unidades policiales y no es solo un grupo que envían a atender eventos de protesta social, es la capacidad que tiene el Estado para controlar disturbios de gran magnitud, para controlar multitudes violentas y no solo se desempeña en hechos asociados a la manifestación pública, sino a comportamientos, si se quiere, delictivos en otras circunstancias, brinda un apoyo importante. Representante Tejada. Mira, yo considero que el presidente Petro no está faltando a sus promesas de campaña, está atendiendo el contexto en el cual un gobierno que quiere trabajar por la paz se compromete y dentro de ello hay que aclarar que ni para el presidente Petro ni para quienes hoy estamos actuando como bancada de gobierno
se trata de vindictas, se trata de decisiones o acciones con ánimo vengativo, en absoluto. La policía como cuerpo es respetable, habrá que seguirla respetando y manteniéndola, pero dentro de la policía, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos altos mandos de la policía y se los he dicho, es que la policía no es solamente el SMAT, la policía es la policía de menores, la policía de ambiente, la policía de turismo, policía comunitaria, pero a esas policías nunca nadie de los generales la defienden, solo ellos se sienten aludidos cuando cuestionamos al SMAT. Yo particularmente tengo para decir que a mí no me han contado las arbitrariedades del SMAT, yo las tengo documentadas. Yo he visto y he sido testigo ocular de cómo el SMAT no llega a contener, sino que llega a provocar y llega a dispersar a la fuerza manifestaciones pacíficas con graves saldos de personas o asesinadas o mutiladas o lesionadas gravemente. Nadie me lo contó, repito. Eso no significa que yo diga que hay que acabar toda la institucionalidad de contención de la policía, pero sí digo, la policía debe ser un cuerpo civil, hay que sacarlo del entorno militar, sí, porque no es militar. Y dos, la policía no necesita un SMAT antidisturbios, necesita una fuerza de acompañamiento y una fuerza de diálogo como lo está planteando el nuevo gobierno. Representante. Bueno, lo que la ciudadanía está esperando es precisamente que eso que se ha conocido como ese escuadrón de la muerte, el SMAT, que cometió tantos abusos, primero que todo un reconocimiento de lo que falló. Y en ese sentido hay que tener muy claro cuáles son los procesos que se están llevando a cabo, incluso en términos de procuraduría, de quejas. Hay muchísimos procesos que tienen que llegar a feliz término. Si queremos realmente pasar a un nuevo momento, tenemos que reconocer qué falló, cuáles fueron esas fallas del SMAT actual, y ese SMAT actual sí tiene que quedar atrás. Eso tiene que quedar muy claro. Eso es lo importante en este momento. Y ese, digamos, ese nuevo servicio de la policía que se tiene que tener, porque se tiene en todos los países, que se tiene que usar es en casos excepcionales y se tiene que usar con el uso proporcional de la fuerza, pero siempre como último recurso. Eso creo que tiene que ser fundamental en lo que pase con, digamos, la nueva fuerza que se dispone por parte de la policía. Ahora bien, sí hay que decirlo, el presidente Petro pues sí había dicho que iba a desmontar el SMAT, ahora como gobernante me parece que asume como gobernante y dice, bueno, en realidad todo se está país... encontrando con otra realidad, con la realidad que tiene el país. Se está encontrando con la realidad que tiene el país, con la realidad institucional y con la realidad de lo posible. De alguna manera es fácil como candidato hablar de la utopía, pero luego como gobernante pues se encuentra con las posibilidades reales, y hoy estamos hablando ya de reformas de las posibilidades reales. Intendente. Precisamente yo los escucho y me parece que las opiniones son muy respetables, pero creo que eso es lo que hace mucho daño al país. El SMAT es un grupo con más de 20 años de servicio. Es un grupo que ha sido referente para otros cuerpos de policía en la región. Es un grupo que ha crecido de acuerdo a las situaciones propias que ha vivido el país en cada momento, y sus capacidades han ido creciendo para garantizar convivencia y seguridad ciudadana. Que se hayan presentado excesos, que se haya dado una respuesta que se extralimite en el uso de la fuerza. Cuando uno ve videos, cuando uno ve noticias, pues resulta evidente que en algunos casos eso se ha dado. Pero de ahí hablar del SMAT como un grupo de la muerte, como un grupo del terror, criminalizar un grupo con más de 20 años de servicio y con más de 5.500 integrantes, y que ha hecho cualquier cantidad de intervenciones para garantizar la vida y la integridad de los habitantes del país, pues esa posición tan general y que se le aplica un estándar tan amplio, pues me parece que es la que resulta hacer mucho daño. Si ustedes mantienen esa posición, ustedes yo insisto, yo lo he dicho a algunas autoridades de la policía, es que lo que peor les pasa a ustedes es el espíritu de cuerpo. Entonces ustedes se arropan con la misma cobija y en lugar de reconocer sus errores,
ante la opinión pública, ustedes lo que hacen es justificar hechos criminales. Es que yo cuando le hablo a usted de hechos criminales es porque lo puedo decir. Claro, ok, Porque- entonces yo le digo a usted que llegue un cuerpo como los que vemos en pantalla, no llegan 2, llegan 20, 30, 40, y no llegan ni siquiera preguntando, llegan disparando de una, y disparando sin ningún tipo de recato. Eso es una actuación Representante criminal. Tejada, pero para Bueno. llevar a sus justas proporciones la discusión, usted cubrió en Cali, que fueron donde se registraron, En Bogotá, entre otras cosas. en Le, hablo- Turbo. le quiero hablar del caso particular de Cali, que creo que tiene una consideración especial. ¿Cuántos integrantes del ESMAD en este momento están privados de la libertad o enfrentando procesos disciplinarios, judiciales, por exceso de la fuerza? Que sí lo hubo, debo dejar claro que sí lo hubo, creo que todos fuimos testigos de ello. Creo que no hay más de 10 y ninguno está llamado a juicio. Más aún, dudo de que hayan 10. Pero mientras tanto, sí tenemos muchachos, en el Valle del Cauca tenemos más de 50 muchachos capturados sin ningún tipo de prueba judicial contundente. Estamos ante falsos positivos judiciales. Entonces uno dice, ¿cómo así que los que matan muchachos libres, amparados por el espíritu de cuerpo? ¿Cómo así que los victimarios paramilitares como ese tal Andrés Escobar anda como Pedro por su casa en el país? Y que también tengo las filmaciones, el tipo disparando y la policía motorizada amparándolo. Ni a unos ni a otros le ha pasado nada. Pero tenemos muchachos que el único delito que cometieron fue opinión y actuación política, y esos sí son criminales. Perdóneme, yo no puedo aceptar eso. María Camila, déjeme hacer una precisión Señor. antes. Y es que el señor representante se refiere a mí como ustedes y como espíritu de cuerpo y como policía. Entonces, yo no trabajo en la Policía Nacional. Yo trabajé y laboré en la Policía Nacional. Luego estoy aquí no representando a la policía. Yo tengo mi posición personal a partir de mi trayectoria laboral, a partir Pero de... usted hizo parte Claro, del hice parte de los Escuadrón escuadrones móviles Móvil antidisturbios. ¿Lo Ok, conoce? obviamente. Entonces, yo por eso quiero ser objetivo. Si usted me dice a mí que hay casos puntuales, hay casos puntuales. Hay policías que han sido investigados, que han sido sancionados y que han sido privados de la libertad, que han tenido que perder sus empleos y sus trabajos. Si usted me dice que hay que hacer algo, yo le digo, claro, cualquier institución, cualquier organización, cualquier ente es susceptible de mejora. Siempre hay para dónde mejorar. Si usted me dice que se puede mejorar, claro. ¿Qué van a mejorar? ¿Lo van a capacitar mucho mejor? Excelente. ¿Lo van a dotar mucho mejor? Excelente. ¿Le puedo ¿Van a hacer crear una pregunta? van a crear cultura ciudadana para el desarrollo de la manifestación pública y pacífica? Muy bien, o sea, hay muchas cosas que hacer. Sí, pero no se trata de criminalizar. Pensaría yo que hay que ser prudentes en eso, ¿no? Representante María Aguilar. Camila, es que precisamente parte del debate parte de la inexistencia de cifras claras acerca del abuso policial en el país. Aquí, por ejemplo, organizaciones como Temblores hablan de unas cifras, el Estado habla de otras cifras. Por eso yo lo que estoy diciendo es, empecemos por una tarea de reconocimiento, empecemos por una tarea de develar la verdad. ¿Qué es lo que finalmente pasó en el paro del año pasado? ¿Cuántos fueron las cifras, los casos puntuales de abuso policial? Y que tengamos eso absolutamente claro para el país. Para que el país pase la página en este sentido, necesitamos que esto quede absolutamente claro y que no tengamos casos como el que el Estado dice, nada más hubo 2 casos, mientras que la organización Temblores habla de más de 900 casos de abuso policial. Es que los extremos en el caso de las cifras están siendo absolutamente contundentes en que no nos estamos hablando. Entonces, pongamos de realce cuáles son las investigaciones, digamos, sí, claro, yo también estoy de acuerdo, hubo abusos policiales, yo estuve en Pereira en el paro, acompañé las manifestaciones, siempre de forma pacífica, hay que decirlo, la gran mayoría de las manifestaciones... ¿Quién mató a Lucas Villa? Representante, Por ejemplo. cierto es que un policía que tiene arma del Estado es sujeto a mayor escrutinio, a mayor censura, si se lo quiere ver de esa manera, cuando hay abuso de la fuerza. Es decir, para ponerlo en sus justas proporciones, no comparemos a un muchacho que sí cometió X o Y delito con un integrante de la fuerza pública. Es imposible ¿Usted por qué compararlo. dice que un muchacho que cometió delitos? No, es imposible, o sea, no hay Lo digo, proporción. lo vimos. ¿Cómo se le llama, representante, a una persona que atraviesa de una calle a otra una cuerda y degolla a un ciudadano? Pero usted está partiendo del principio de la presunción de que los muchachos que estaban en el estallido social, todos son unos delincuentes, y por eso entonces se justifica
que No, la yo fuerza le estoy pública... hablando y pero es que tendrán usted derecho acaba a de- usted responder acaba de hacerle una individualmente interpelación. cada uno. Usted acaba Pero de le hacerle- estoy diciendo, pero el así problema como es- hubo abuso por parte de la policía, lo hubo también por parte de los muchachos Mire, que estaban integrando la en protesta. cualquier grupo humano siempre habrá algunos que pueden salirse, llamémoslo así, del contexto de lo que se quiere reivindicar, pero yo puedo asegurar, bajo mi entera responsabilidad y poniendo mi prestigio y mi honra de por medio, que yo no vi, y estuve recorriendo por lo menos 7 ciudades del país, muchachos armados disparando de la fuerza pública, pero en cambio yo sí vi muchachos disparando con caucheras. Sí, Y yo sí vi muchachos disparando piedras, pero en cambio enfrentaban los del ESMAD disparándole al cuerpo a la gente. De hecho, a mí también me dispararon. María Camila. Es que el ESMAD tiene que ser un asunto de último recurso y eso es lo importante. Muchas veces los gobiernos se toman el camino fácil y el camino fácil es, ¿qué está pasando ahí? Mandemos el ESMAD. Les voy a poner un ejemplo que no fue en el contexto del paro nacional del año pasado, sino anterior. Los músicos de la Banda Sinfónica de Pereira hicieron una protesta por condiciones laborales. Resulta que les mandaron el ESMAD. Bueno, ¿qué hace un gobierno local enviando el ESMAD a controlar qué frente a unos violinistas o unos saxofonistas? Entonces es importante fortalecer el asunto de entender qué tipo de protestas se está llevando a cabo para ver qué tipo de respuesta tiene el Estado, porque para muchas protestas nada más se necesitaría un acompañamiento de la policía. Yo misma he llamado a la policía, acompáñenos a marchar, y nos han acompañado a marchar, digamos, en un ejercicio de acompañamiento policial absolutamente legítimo, así como también, y esta es una propuesta que sí está haciendo el gobierno que me parece interesante, tener gestores de convivencia. Esa es una figura que existe acá en Bogotá, de pronto en otras ciudades del país, pero que no existe a nivel nacional y que es importante que tengamos gestores de convivencia en todo el país. Esos gestores de convivencia que tienen esas funciones de diálogo nos ayudarían mucho a que podamos prevenir situaciones que pueden llegar a ser conflictivas en momentos, por ejemplo, el de la protesta. Ya hablamos de los gestores, que me parece una figura muy interesante, muy válida en medio de las condiciones en las que se están dando estas manifestaciones, intendente. Permítame hacer 2 precisiones. Una, en los hechos de violencia que se dieron en el país o en el estallido social, como lo quieran llamar, muchas de las manifestaciones, la gran mayoría, diría yo, se realizaron de forma pacífica. Estoy de acuerdo con usted. Se realizaron de forma pacífica. Luego, en muchas de ellas también se tomaron las vías de hecho y se tomó la violencia. Muchas de las personas que estaban allá utilizaron objetos contundentes, armas traumáticas, artefactos explosivos, líquidos inflamables y demás, tanto para bloquear una vía, para atacar el transporte público o privado o para atacar al cuerpo policial. Frente a eso hay una respuesta por parte de la policía, que es el uso de la fuerza. Es que el uso de la fuerza en Colombia está establecido por la ley y es un medio material. Pero es una fuerza proporcional o es un medio material. Pero es que... En el ESMAD hay más de 2.500 hombres, todos jóvenes, en su mayoría hombres y mujeres, que han salido lesionados de manera muy grave, con secuelas permanentes, que han perdido su ojo, que han perdido su mano, que han perdido su brazo, que han perdido sus pies, y más de 11 muertos solo en control de disturbios, sin contar otras actividades que realizan. Luego, si hay más de 2.500 policías... ¿En cuántos años? Heridos, ¿En cuántos años lesionados en los 20 años de funcionamiento. 11 muertos. 11 muertos y más de 2.500 policías lesionados. Y 86 muertos en 2 meses. ¿Le Pero, parece justo? pero es que usted está dando su opinión. Luego eso no es un fallo debidamente ejecutoriado, ni eso es un proceso investigativo en el que el ente judicial ha tomado una decisión. Mi opinión. Esa Yo es su estoy opinión. mostrando unos Esa es una hechos que cosa. están allí, Por que otra son parte, la representante acaba de hacer una exposición que me parece a mí supremamente acertada, y es el criterio del gobierno local y regional para la utilización del ESMAD. Si el derecho de reunión es público y pacífico como lo establecen los instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política dice que toda parte del pueblo tiene derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La condición es que sea pacífico. Luego, si es pacífico, pues hay un mal criterio por parte del gobierno, del alcalde o del gobernador, que dispone enviar el ESMAD, porque el ESMAD no es un grupo para manifestaciones, es de control de disturbios y de hechos de violencia. Entonces me parece muy acertado. Hay un mal criterio por parte de las personas que deciden. Y luego, usted está hablando de otras cosas interesantes. Tienen que haber corresponsabilidades de otras autoridades, gestores de convivencias. Pero luego, cuando se presentan las manifestaciones públicas, pareciera que la única responsable es la policía.
no aparecen otras autoridades que son responsables o que deberían ser las encargadas de tender canales de diálogo y de comunicación que permita articular y resolver esas necesidades del ciudadano, que no se vuelva un problema de seguridad y de policía. Representante Tejada. Usted tiene razón en que, porque también se lo dije a los altos mandos con los que hablé, la policía termina siendo el fusible que es utilizado por algunos mandos civiles en los territorios. En eso usted tiene razón y es una crítica que hay que hacer a las autoridades territoriales. Pero preguntémonos, ¿cómo se están formando los policiales del ESMAD? Hay que ir a averiguar cuáles son los discursos con los que entrenan en la mañana, cuáles son los discursos con los que entrenan después de comer. Averigüemos eso y nos damos cuenta cómo les envenena el cerebro para el enemigo interno, para salir a enfrentar la figura del enemigo interno. Y entonces todo civil somos sospechosos de estar subvirtiendo el orden público. En segundo lugar, el gobierno está planteando que la policía debe ser un órgano civil como lo dice la Constitución y por lo tanto debe pasar a un ministerio que no sea el de defensa. En América Latina, en el sur de América, creo que solo 2 países tienen la policía ligada al Ministerio de Defensa. Los demás son ministerios civiles, ministerios de seguridad, de Interior o ministerios civiles. Aquí eso es lo que se está planteando por parte del presidente Petro, que la policía pase a un ministerio de convivencia, de paz, pero es para lo que debe ser. Esa discusión que es muy interesante, la del Ministerio del Interior y la del Ministerio de Defensa y la policía, creo que es otro debate. Yo lo invito a que hablemos concretamente del ESMAD, que fíjese usted, están hablando en este momento de transformar, no acabar, un discurso muy distinto al que se escuchaba en campaña. Usted que es un hombre, y se lo repito y se lo digo con el mayor respeto, que cubrió la protesta, que estuvo compartiendo, usted lo dice, con integrantes de quienes estaban manifestando y pudo de primera mano constatar cómo se imagina en lo sucesivo con esto, como se está planteando, y es una fuerza de diálogo, no una fuerza de choque, no una fuerza combativa. ¿Cómo se imagina el ESMAD, o como lo quieran llamar, que ha sido llamado Unidad para el Diálogo, como lo quieran llamar? Me lo imagino como el equivalente en Francia y el equivalente en Estados Unidos. En Francia los chalecos amarillos estuvieron 8 meses en las calles y hubo un solo muerto, 8 meses en las calles. Y la fuerza de contención policial no salió a matar a los chalecos amarillos. En la práctica contuvo, en la práctica delimitó territorios, en la práctica hizo acuerdos entre los manifestantes y la ciudadanía. Ese es el papel del ESMAD que nosotros esperamos, o como se quiera llamar el nuevo cuerpo dentro de la policía. Pero no puede ser que nosotros toleremos que siga habiendo dentro de la policía un cuerpo que tiene inmunidad para venir a matar, porque entre otras cosas saben que el espíritu del cuerpo los amparará y que el alcance de la justicia no les llegará. Yo les decía en la cara a agentes del ESMAD, les preguntaba, ¿ustedes están seguros que el día que terminen encartados por los jueces de la República, los generales que hoy les están mandando a matar civiles van a seguir a ampararlos? ¿Van a cubrir los costos? ¿O será que ustedes van a quedar no solo arruinados materialmente, sino arruinados moral y socialmente? Representante Giraldo. Sí, hay un cambio fundamental en esta discusión, y es el cambio que tiene que ver con el uso de las armas no letales. Yo creo que definitivamente, y ya hay sentencias incluso de la Corte que así lo indican, tenemos que dejar de usar, por ejemplo, esos lanzadores tipo Venom, que fueron tan incidentes en términos de la integridad personal de tantas personas durante el paro, pero también habría que ver todo el sistema del inventario de las armas y que haya, por ejemplo, esas huellas balísticas que son tan importantes, es decir, que así como se puede saber hoy de un arma de un policía, esta bala salió de este revólver, asimismo podamos hacer ese inventario en el tipo de armas que usa el ESMAD, que usa toda la policía, para poder tener la trazabilidad de finalmente de dónde están llegando los impactos, y creo que eso también nos ayudaría mucho a reducir daños en la integridad pública. Entonces, si hacemos eso y además hacemos una mejor tarea en la selección del personal,
perfiles psicológicos, de eso también se está hablando. Eso tiene que redundar en una mejor tarea de la fuerza pública en la calle, que es finalmente lo que quiere ver la ciudadanía. Yo creo que a la ciudadanía no le interesa tanto en qué ministerio va a quedar finalmente la policía, sino si finalmente va a ser una fuerza civil, como debe ser, como es en todas partes en el mundo, si finalmente se comporta bien, respetando los derechos humanos, y si en los casos extremos se tienen que usar estas figuras, digamos, de servicio especializado de la policía, tipo ESMAD, que se haga como último recurso y con uso proporcionado de la fuerza. Intendente. Ok, yo concuerdo nuevamente con la exposición que hace la representante. Mire, ¿qué está sucediendo? En Colombia me parece que se ha quedado corto para regular el derecho de reunión y manifestación. Resulta que cuando vamos a mirar los documentos que regulan este derecho, encontramos, lo más reciente es el decreto 003 del 2021, donde el presidente de la República emitió unos parámetros, unos criterios, generó unas responsabilidades y aparecieron ahí unos órganos como la Mesa Nacional de Verificación, la Mesa de Coordinación, la Mesa de Seguimiento, da responsabilidades a autoridades y demás, pero luego sobre la práctica, al momento de que 100, 200, 500, 5.000 o 10.000 personas se reúnen en una vía y bloquean una vía y toman las vías de hecho o se vuelve violenta, muchas veces solo queda la Policía Nacional. En algunos casos, como Bogotá, que tiene las capacidades, aparecen gestores de convivencia, hace algún tipo de articulación, aparece Defensoría del Pueblo. Decía la representante Giraldo, esa figura existe en Bogotá. Existe. La idea es implementarla, replicarla Okay. en el resto del país. ¿A usted le suena, le llama la atención? Claro, es que es una figura que, vamos a decir que si esas personas que realizan ese papel están bien capacitadas y bien entrenadas, como ha sucedido en Bogotá, se pueden dar experiencias exitosas, ¿cierto? Lo que hacen ellos es generar diálogo, articulación y llamar a los ciudadanos también a recordarles que ese derecho de reunión y manifestación debe ser pacífico. Pero luego si esas personas que se reúnen no encuentran con quién más generar un diálogo o con quién más hablar, sino con la policía, ¿sí? Si no hay otras autoridades que hagan presencia en el sitio y resuelvan sus cuestionamientos, sus inquietudes o sus necesidades, es que ¿qué sucede? Mire, cuando 2.000, 3.000 personas toman una vía, pues afectan el transporte público-privado. Están afectando el derecho que tienen otras personas de ir a trabajar, están afectando el derecho que tienen otras personas de ir a recrearse. Y eso está concebido así y está bien, están limitando los derechos de otros ciudadanos y eso está bien porque ellos también tienen que visibilizarse y tienen ese derecho a expresar. Pero luego cuando eso se extiende en el tiempo y pasan 5, 10 horas, un día, 2 días, 5 días y esas personas no son atendidas, luego la policía tiene que intervenir. Porque bloquear una vía en Colombia bajo el marco de la ley 1453 es un delito, porque impedir el transporte público-privado es un delito. ¿Y a quién le corresponde el cumplimiento de la ley? A la Policía Nacional. No, eso no puede. O muchas veces, doctor, podemos, precisamente porque falta regulación. Por eso una de las si hubiera cosas una que hay ley que aclarar amplia, son las líneas de mando. Exacto. Ese es el otro pro- asunto. pero Doctora, y si problema hubiera es una que ley si usted- estatutaria clara ¿Quién debe, que diera quién debe, responsabilidades. representante, regular eso? La ley de seguridad ciudadana lo que hizo fue criminalizar la protesta social. Y la protesta social no es criminalizable, porque es un derecho constitucional. Es que no es discrecional de ningún presidente en ejercicio, de ningún gobernador ni de ningún alcalde, es constitucional. Ahora, si lo que quieren usted en particular, es insinuar que la protesta social se debe hacer dentro de la casa y en el andén, entonces no hablamos de protesta social. La protesta social, por definición, por esencia, altera la convivencia, altera el estado normal de la vida social. Otra cosa es que los gobernantes, en lugar de atender su responsabilidad política, de ponerle cuidado al ciudadano que está organizado en una marcha, en un mitin, dejen que eso se extienda como ocurrió con el expresidente Duque. Si ese señor hubiera tenido sentido de patria, el 28 de abril, que vio que esto comenzó por la noche a ponerse caliente, y el 29, en lugar de perseguir como en Cali, el 29 al mediodía teníamos 80 personas guardadas, pero no hubo la más mínima manifestación de voluntad política, ni del presidente, ni de la gobernadora, ni del alcalde de la ciudad, para hacer una mesa de concertación y escuchar no solo a la muchachada, sino a la comunidad. Pero en cambio sí hubo mucha voluntad política para empujar el ESMAD a que tratara a las manifestantes
como si fueran un ejército irregular armado. Y la prueba es que ese ESMAD que mató gentes y muchachos y muchachas desarmados estuvo escondido bajo las alcantarillas cuando el Clan del Golfo se tomó medio norte del país. Allá no salió el ESMAD nunca. Entonces miremos a qué jugamos. Es que venimos de un gobierno, qué pena meto la cuchara, venimos de un gobierno que tal vez ha sido el gobierno más desconectado de la ciudadanía. Y creo que precisamente cuando tuvimos todas estas movilizaciones era porque la gente decía, queremos ser escuchados, es que queremos que alguien nos escuche. Entonces, ¿qué esperamos de este nuevo gobierno? Primero, que escuche a la gente. Sí, aquí estamos nosotros como representantes para escuchar a la ciudadanía, para responderle a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el hecho de que la ciudadanía no sea escuchada hace que finalmente digan, nos tenemos que manifestar de alguna manera. Y esa alguna manera entonces ocasionó todo el estallido social, porque es que si no, definitivamente no nos íbamos a ver escuchados. Entonces hay que decirlo, estamos en otro momento. ¿Qué le pedimos al nuevo gobierno? Por un lado, que haga un ejercicio permanente de escucha, que eso no lo deje por ningún motivo de lado. Y por otro lado, que en caso en que, porque por supuesto pues habrá inconformidades, sí tenga un trato distinto al que se hizo en el gobierno pasado, porque definitivamente responder con violencia y con provocación no es el camino. Eso es lo que tenemos que dejar atrás en Colombia. María Camila, déjeme hacer varias precisiones. El derecho a reunión y manifestación tiene implícito que debe ser público, en la calle. Luego, cuando lo hacen en la calle, claro, se genera una alteración a la convivencia y seguridad ciudadana. Eso está concebido así. Y se afectan los derechos de los otros ciudadanos. Y eso está bien. O sea, es el derecho que tienen las personas a manifestarse. Yo en ningún momento, yo soy partidario de que la gente tiene que tener ese derecho. Pero luego también está claro que eso no es un derecho absoluto. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha dicho que cuando esos derechos llegan a afectar la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, puede darse una intervención por parte del Estado siempre y cuando haya normas previas que tengan estipulada esa intervención. Ya termino y le doy la palabra. Entonces, eso está claro, está así. La gente cuando se manifiesta, pues obviamente afecta los derechos de los otros ciudadanos. Y el Estado tiene que tener una capacidad y un margen de maniobra para permitirles que se haga. No se debe disponer de la policía en primera instancia. Eso está totalmente claro. Luego deben aparecer otras capacidades y otras autoridades que tomen decisiones ahí. Eso es una cosa. Dos, el tema protesta social. El tema protesta social es un término que ha sido validado. Cuando uno lee los instrumentos internacionales, hablan de derecho de reunión y manifestación pública y privada. De manifestación pública y pacífica. La condición es que sea pacífica. Luego el término protesta social ha sido validado. La Comisión Interamericana se ha pronunciado y dice que es el ejercicio práctico, el ejercicio en la calle, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la reunión y a la manifestación. La protesta social. Claro, está claro. Pero luego algunos han utilizado el término protesta social como un saco en el que ponen vías de hecho, violencia, ataques contra servidores públicos. Muchas veces la pone la policía. Yo estoy hablando del derecho. Luego la policía tiene el uso de la fuerza como un medio. Es que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y de las armas. Y por medio de una ley le ha dado esa atribución como medio de policía al cuerpo policial. Cuando un policía se excede, tiene que asumir las consecuencias de ese exceso. Es que mire, yo ni siquiera alcanzo a concebir que un ciudadano, ¿verdad?, piense que un policía por la mañana va a salir a decir, voy a salir a ver a quién puedo fracturar, voy a salir a ver a quién puedo agredir, voy a ir a quién puedo asesinar. Los policías se paran y dicen, los que creen en Dios, los que tienen sus propias creencias, invocan, se ponen en manos y dicen, me voy, que llegue con vida, que no me pase nada, que no me metan problemas. Pero creo que es porque vivimos todas unas condiciones de abuso policial. Son casos particulares, doctora, tal cual. Pero creo que es porque si vimos que fue algo sistemático, esto lo ha hecho la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso es para una clase en la universidad. Ese es el estado ideal. Pero yo me tomé el trabajo en puntos de Cali a mujeres del ESMAD. Después de que vi heridos muchachos caer, les preguntaba, usted que es mujer, que es mamá, que es hija, ¿usted por qué tolera esto? ¿Usted por qué participa de estos actos criminales? Mutis por el foro. No eran capaces ni siquiera de contestar. Entonces no digamos pues que es que toda la violencia viene del otro lado. Le agrego
Yo tengo documentado con mis cámaras que en un punto de Cali, motorizados en parejas, hablando con unos 6 civiles, y a menos de 100 metros esos 6 civiles los grabé dándole patadas a una oficina bancaria. Y después me fui al centro de Cali el 28 de abril. Yo estaba dateado de que iban a haber problemas en el centro de Cali, que iban a haber saqueos. Y efectivamente hubo saqueos. Y no encontré un solo policía. Y cuando lo encontré le pregunté por qué no detenía a los que estaban haciendo saqueo y me dijo, eso no es problema nuestro. Entonces no me diga que los policías actúan siempre bien y que la población civil es la que provoca a los policías. Eso no es así. Y doy 3 ejemplos de ahora. Primero, ayer o antier en Monitiva, Boyacá, el ESMAD fue, pero ¿sabe que no fue a golpear a la gente? Por primera vez el ESMAD llevó la tanqueta Venom y en lugar de repartir balines, repartió agua a la comunidad. No, es que hay una nueva lectura. Ese es el tipo de policía hay una nueva que queremos. lectura de la policía. Segundo, que dice el director debe ser especialmente humano. En Ginebra Valle el domingo, yo envié equipo mío en Ginebra, los indígenas y campesinos cerraron por un pedazo de tiempo la carretera que accesa a Ginebra. No hubo disturbios. Yo tengo que decir, el ministro del Interior y su viceministro se pusieron al tanto, lograron un acuerdo para hoy. O sea, a la gente le dijeron, paren y el martes vamos, hoy fueron. Y hoy hicieron un acuerdo, ayer hicieron un acuerdo con la comunidad indígena y campesina. Y ayer hubo un intento de invasión a un lote en la zona del agua. Hoy el Ministerio del Interior y la Alcaldía lograron un acuerdo, porque eso se llama el gobierno actuando con voluntad política cuando la gente se manifiesta. Bueno, hay una nueva lectura, hay una nueva narrativa alrededor de lo que es el ESMAD, entre otras cosas, profundas reformas que vienen para el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Se mete en la discusión el director de la policía, el general Henry Sanabria, anunciando un poquito de lo que se viene. Cambio de uniformes, las tanquetas no serán como las conocemos, serán ambulancias y un poquito más de la carpintería de lo que se viene para el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los uniformes, la idea es que nosotros tenemos una propuesta para que esos uniformes tengan un estándar también internacional frente a evitar la confrontación. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando de la discusión sobre la transformación del ESMAD. Sobre eso llamó la atención la opinión pública y los entes de control, el uso que le dio el ESMAD, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Le pidió justamente a ese cuerpo, Escuadrón Móvil Antidisturbio, entrenamiento o con yoga, o actualmente el alcalde tiene una investigación por este hecho. Esta noche, representante Giraldo, estamos tratando de entender un poquito cómo va a ser el proceso, cómo va a ser, por supuesto, su pasa por lo político, pasa, por supuesto, por un debate alrededor de lo que va a ser el ESMAD. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es que hay anuncios que se tendrán que convertir en políticas públicas, en leyes de la República, así que el camino es largo. El camino es largo, me parece importante que se dé el debate, me parece importante que en el debate participe la ciudadanía, que participe la policía también, porque por supuesto tienen que hacer parte de esta reforma. Se ha hablado mucho acerca del color de los uniformes. Y de los cascos y del cambio de los uniformes, dice el director de la policía. Cascos blancos. Bueno, sí, me parece que es un acto simbólico sobre todo, porque lo que significa es, tenemos unos cascos negros que van a salir de un concepto que tenía que ver con un ESMAD que daba miedo, y ahora queremos un servicio de policía distinto que no genere pánico a la comunidad. Me parece que es un acto simbólico importante, me parece que no es lo más importante, también lo más importante tiene que ser el protocolo que se use, en qué casos se use el ESMAD, y por ejemplo esos cascos del nuevo ESMAD estarían costando más o menos unos 80.000 millones de pesos. Yo creo que pues si le vamos a meter la plata al asunto de la reforma al ESMAD, pues metámosela, pero veamos bien que no se nos vaya a quedar por fuera la plata de cómo hacemos para
que la verificación de las hojas de vida, ese momento de la afiliación en el ESMAD, la formación, el seguimiento psicológico. El seguimiento psicológico, pero también todos los protocolos en calle, que eso realmente se haga y que no se nos quede por fuera la plata tampoco de gestores de convivencia, porque si esto se lo dejamos a los alcaldes de cada municipio de Pereira, pues imagínense lo que va a hacer el alcalde de un municipio pequeño, de Caldas o de un municipio pequeño, de Putumayo, ¿para cuántos gestores de convivencia va a poder invertirle la plata? Así tenga mucha voluntad política. Sí. Entonces sí creo que el asunto de gestores de convivencia tiene que verse como un asunto de Estado, de política de Estado. Intendente, usted estuvo 28 años en el ESMAD. 22 años. 22 años en el ESMAD. Esto va a cambiar un poquito, pareciera, el nombre, los colores, decía la representante Giraldo, las tanquetas. ¿Cómo le parece eso? Pero más allá de eso, ¿qué tanto cree que van a ser profundas las transformaciones alrededor de la misión del ESMAD, las tareas del ESMAD? Mire, yo creo que el Estado debe tener un cuerpo, una capacidad para el control de disturbios y multitudes violentas, si le quieren cambiar el nombre, si le quieren cambiar el uniforme, pero esa capacidad debe existir. Luego, si la van a seguir desempeñando los policías que están actualmente en el ESMAD, o si van a traer a otros, se van a incorporar nuevas personas, vamos a decir que lo importante es que la gente tenga las competencias, tenga las capacidades, tenga el entrenamiento suficiente. ¿Qué entrenamiento tiene un hombre o una mujer del ESMAD? Pues debe tener amplio conocimiento de temas relacionados con el derecho de reunión y manifestación. Entender que los orígenes de muchos de esos hechos violentos que ellos llegan a atender, cuando ya son violentos o cuando hay vías de hecho, tuvieron un origen legítimo. Debe entender el derecho de reunión y manifestación. Debe comprender ampliamente todo el núcleo de derechos humanos y tener las competencias y el conocimiento para poderlo aplicar sobre la práctica, porque es que ese es el punto complejo. Usted puede aprender de derechos humanos allá sentado en la universidad o en la academia o en un auditorio y le pueden enseñar todos los instrumentos internacionales de protección. Pero luego en la calle, cuando está siendo agredido, cuando está siendo violentado, cuando tiene que hacer cumplir la ley, ¿cuál es el criterio o cuál es la decisión acertada y oportuna que usted toma para hacer cumplir la ley, para cumplir su objetivo legal al que está obligado, para cumplir su objetivo táctico y para respetar los derechos humanos? Luego eso es una capacitación que es bien específica y a la que hay que dedicarle harto tiempo. Es que ese es uno de los puntos claves. ¿Por qué? Porque la formación al personal del ESMAD muchas veces ha sido demasiado teórico. Y esa teoría entonces demasiado perfecto. guerrerista. No, demasiado teórico en el sentido de derechos humanos. De derechos humanos. Pero exactamente. Guerrerista a entonces, demasiado teórico en el sentido de este es, digamos, el deber ser. Pero a la hora de la formación, de la protección a derechos humanos en la práctica, ahí es donde se ha quedado. Claro, mire, un camino largo de la teoría a la práctica. O sea, yo soy muy abierto en el tema, mire. El ejercicio que ha hecho el ESMAD y la evolución que ha tenido es una evolución interesante y me parece que se han hecho muchas cosas buenas y podrían haber muchas cosas que ajustar. Yo vuelvo y reitero, yo no soy ciego, yo veo las noticias y estuve allá. Hay casos muy cuestionables, hay casos que nadie puede defender, que son injustificables, pero son casos, no es la regla general. Si usted quiere capacitar de mejor manera, bienvenido. Si usted quiere dotar de mejor manera, bienvenido. Si usted quiere tener canales de diálogo... ¿El cambio de los colores, el casco blanco, resuelve de fondo el problema? De fondo no, ayuda en ciertas cosas, pero no es la solución de fondo. Yo sí creo que ayuda un poquito. Sí, ayuda, el casco blanco al negro, un Robocop que intimida. Ayuda, son cosas que ayudan a la percepción, al mensaje, al contexto, pero de fondo habrían otras cosas que se podrían intervenir. Mire, yo escuché ahora atentamente al representante y él dijo algo. Ayer se dio una situación en el país donde enviaron el ESMAD y no hubo necesidad de que interviniera. Es que así ha sido el común denominador. Si el ESMAD va a 10.000 eventos, interviene en 30 o en 40, en nosotros no hay necesidad de que intervenga. Luego esa intervención tiene que ser una intervención acertada y que sea legitimada por la ciudadanía. ¿Por qué no intervinieron? Yo lo escuché y dijo porque hubo una representación, apareció el Ministerio del Interior, apareció el Gobierno Nacional, tomaron medidas, se puso una autoridad al frente, porque el problema no era de policía, el problema era de otras autoridades, y llegaron y solucionaron. Si eso se da así, y si así van a ser estos 4, 8 o el futuro del país va a ser así, entonces, termino la idea, entonces si la gente se sigue manifestando pública y pacíficamente, o frente a los requerimientos de los ciudadanos, son atendidas de manera adecuada por las autoridades que le corresponda,
pues no va a haber necesidad de que la policía intervenga, no va a haber necesidad, Sí. porque todo se va a hacer de manera pacífica. Sí, este caso, representante Tejada, los tres que usted menciona en el Valle, en la parte del Pacífico, son muy interesantes, porque fíjese usted que usted menciona, con acierto lo dice el intendente, la presencia del ministro y el viceministro del Interior. Y tenemos hoy una realidad y es que vamos a tener gestores de convivencia. A mí me parece que es una figura interesante. En Bogotá ha funcionado en algunos casos, pero ¿qué va a pasar o cómo se imagina usted cuando el diálogo no funcione? Cuando la protesta se torne violenta. Pues si el diálogo no le funciona al nuevo gobierno de Petro es porque Petro y todas las autoridades ejecutivas y nosotros, los que somos bancada de gobierno hoy, en esta nueva etapa constitucional, no estaremos haciendo las tareas bien hechas. Estoy seguro que la gente va a protestar, porque aquí no hay ángeles y Petro no es un mesías. Pero una cosa es que la gente proteste y otra cosa es que a la gente se la ataque por protestar. Lo que yo sí estoy seguro es que la voluntad presidencial y la voluntad del Ejecutivo que está rodeando al presidente es la de actuar oportuna y con celeridad ante los hechos de manifestación de la protesta social. Eso ya lo probó el ministro del Interior el domingo y ayer martes. Ese va a ser el talante de este nuevo gobierno. Y lo que yo puse de ejemplo con Monitiva en Boyacá es porque, y también en Ginebra allá había ESMAD a prudente distancia y había incluso ejército. En otro gobierno que no sea este, parecido al que fue, seguro que no hayan llegado a pararse como se pararon el domingo, sino que han llegado de una a disparar y a dispersar a la manifestación. Eso es lo que hay que evitar. Usted dice una cosa muy Girán. importante, y es que las respuestas frente a las manifestaciones tienen que ser respuestas de Estado, no de policía. Correcto. Y aquí hay una diferencia totalmente distinta. Total. Sí, entonces si hacemos esas respuestas que son respuestas de Estado, en donde pueden intervenir diferentes entidades públicas, pero donde también tenemos claro, bueno, usemos primero los gestores de convivencia, como lo he venido diciendo, luego la policía, si es necesario. Seguramente no vamos a tener que usar nunca el ESMAD Así es la idea. en estos y 4 años. y lo otro muy importante, está bien los símbolos de los cascos, el cambio de uniforme, etcétera, pero no debe haber nunca más en Colombia un policía sin el nombre visible y sin su número de registro, porque eso es una oda a la impunidad. Mire, y el primero que está obligado a dar ejemplo a la ciudadanía es el Estado a través de su fuerza pública. Eso no se puede volver a permitir. Yo espero que eso nunca vuelva a ocurrir. Pero además, si la policía logramos que salga del Ministerio de Defensa a un ministerio civil, ya estamos en el camino correcto. Y si además ahondamos en la formación, porque también quiero decir una cosa, yo no soy enemigo individual de los agentes del ESMAD. Yo soy enemigo de que el ESMAD como fuerza criminal siga existiendo, pero soy consciente de que la mayoría de esos hombres y mujeres que están con ese uniforme pesado y que agreden, resultan siendo víctimas del mismo establecimiento que los utiliza como carne de cañón y los pone a que ellos vayan y queden ellos inculpados, como ya se los dije en el pleno estallido social. Hoy es usted el autor material del crimen, pero el autor intelectual es el general que está detrás de usted. Y podríamos seguir hilvanando más. Y el dirigente político que no se puso atento oportunamente a resolver el problema. Representante, mire, a mí me gustaría hacer otra claridad porque se nos ha pasado ese tema. Entonces hemos hablado del ESMAD asociado al derecho de reunión y manifestación, a la protesta social y demás. Pero recuerden que también el ESMAD es el encargado del grupo de control de disturbios. Y muchos disturbios no se dan asociados a eso. Luego, cuando la policía hace una intervención frente al contrabando, muchas veces ahí esas personas generan vandalismo, generan azonada y amerita la intervención del ESMAD. Cuando se dan intervenciones frente a temas de minería ilegal en el país, muchas veces esas personas están organizadas y las que están explotando de manera ilegal el tema de la minería atacan, violentan y agreden al personal de la Fiscalía, al personal de la Policía y amerita la intervención del ESMAD. Luego el ESMAD no solo atiende eventos violentos asociados al derecho de reunión y manifestación, sino a otros fenómenos delincuenciales en el país. Estamos en zona franca y no solamente van a dejar de utilizar cierto tipo de armamentos, entre ellas algunas que eran consideradas armas letales, aunque hay decisiones en el pasado sobre este punto. Van a seguir utilizando los
los gases lacrimógenos. Hay una discusión alrededor de la Venom, que es una de las armas más utilizadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca. Representante Giraldo, su conclusión final sobre el tema de conversación hoy, que es el ESMAD. Bueno, creo que está demostrado que acabar con el ESMAD era más una utopía de campaña. En este momento ya estamos en la realidad del gobierno, y en la realidad del gobierno a lo que nos enfrentamos es a una reforma que necesitamos que sea profunda, que cambien los protocolos, que no se sigan usando esas armas que pueden llegar a ser letales. Creo que ahí es donde debemos tener los focos puestos desde la ciudadanía para que ese ESMAD del pasado quede en el pasado y que podamos tener ese servicio policial que sí pueda ser usado en casos críticos, en casos excepcionales, y que ojalá en estos 4 años ni siquiera lo tengamos que usar. Representante Tejada, su reflexión final sobre este asunto. A mí me gustaría acabar el ESMAD rotundamente y crear una nueva división dentro de la policía. Pero sea cual sea la definición a la que lleguemos, lo único que garantiza que haya una verdadera transformación es que salga del Ministerio de Defensa, que haya un sistema de formación muy exigente en derechos humanos y muy clarificadora de cuál es el papel que deben jugar. Y en tercer lugar, que el gobernante, el presidente, los ejecutivos a todos los niveles y todos los que tengamos que ver con las decisiones políticas del país, también actuemos con seriedad para que no sigamos creyendo que la solución se resuelve con policías armados a la ciudadanía. Intendente Gutiérrez. A mí me parece que el ESMAD es una capacidad, o la capacidad de control de disturbios es una capacidad que necesita cualquier Estado. Normalmente esa responsabilidad recae sobre el cuerpo de policía, me parece que debe continuar. Si lo que se desea hacer es una intervención, una transformación, una mejora en capacitación, en aspectos técnicos y demás, en formación, pues bienvenido, desde que sea para mejorar. Inclusive ahí se deberían tocar el tema de mejoras laborales para los policías que realizan esa compleja y difícil labor y que arriesgan la vida todos los días en la calle tratando de controlar disturbios y hechos de violencia. Entonces, todo lo que se haga para mejorar y para mantener la capacidad y para garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, me parece que es bienvenido. Pues bienvenidos, porque van a haber cambios profundos, va a haber cambios profundos en la transformación del ESMAD en una nueva lectura, entre otras cosas, con un gobierno diferente, con una lectura absolutamente diferente. Cambios en el uniforme, cambios en el armamento y cambios en la forma de abordar la protesta. Allí habrá gestores de convivencia. Esta noche con nosotros José Alberto Tejada Echeverri, que es representante del Pacto Histórico. Representante, gracias por acompañarnos en Zona Franca. A usted. La representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, bienvenida siempre, representante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Fabio Arley Gutiérrez, que es intendente jefe de la Policía Nacional en retiro, integrante durante 23 años del ESMAD. Gracias, señor. Gracias a usted por la oportunidad y por la invitación para expresar una posición diferente frente al ESMAD. Gracias, llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias. Mañana tenemos una cita aquí en este mismo espacio a las 9 en punto de la noche. Que descansen.